Aló. La agenda oficialista dio un vuelco indudablemente desde el viernes a la noche cuando estalló la polémica por el tuit de Milei, que en cuestión de horas se convirtió en un verdadero escándalo político. La responsabilidad del presidente está en el centro de la tormenta. Pudo haber cometido un delito. Bueno, vamos a hablar de este tema y por eso estamos ya en comunicación con el abogado constitucionalista, el doctor Félix Lonigro. Hola, doctor, buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, estamos preocupados, por supuesto, siguiendo las alternativas de este caso y me gustaría que nos cuentes cuál es tu enfoque desde el punto de vista del derecho a propósito de si un presidente puede o no hacer lo que hizo Javier Milei. Esto es promocionar una criptomoneda, tal vez un meme coin, para captar no solamente atención, sino también y fundamentalmente inversiones. Mira, Silvina, el hecho es concreto. Milei lo que hizo a través de un tuit, no importa que sea una cuenta privada, lo hizo en su condición de presidente porque estaba promocionando una criptomoneda, un instrumento privado que no era un bono del Estado, era un instrumento privado con un objetivo de gobierno, que es fomentar el desarrollo de la economía, que además, por otra parte, es su métier, su obsesión principal, ¿no es cierto? Así que, indudablemente, estaba haciendo algo que tenía que ver con el ejercicio de su cargo, por más que sus seguidores y en el entorno lo quieran desmentir. A partir de ahí, uno se pregunta, ¿esa conducta o ese acto de Milei coincide con alguna figura penal que esté descrita en el Código Penal? Es muy parecida a lo que se llama negociaciones incompatibles con la función pública. Ese es un delito en el que se condena a pena de prisión. Está bien que la pena no tiene más de 2 años, pero se condena a pena de prisión a aquel funcionario que se interesa en una operatoria privada con la finalidad de lograr un beneficio para sí o para terceros. Entonces, es cierto que esto de las criptomonedas esto es más parecido a una ruleta que a una moneda, porque en realidad no tiene regulación del Banco Central. Esto es absolutamente cierto. Pero acá el problema no es si todos esos timberos, entre comillas, o inversores, o como les queramos llamar, acá no importa si esta gente ganó o perdió. ¿Hubo muchos perjudicados? Sí, por supuesto, pero acá es indistinto. Acá lo que se está juzgando es si el presidente de la nación como tal podía promover un instrumento privado que además, entre otras cosas, tampoco era dentro de las criptomonedas, doctor, un Bitcoin, que es el principal. Era una plataforma totalmente desconocida. Permíteme, por favor, vamos a hacer un punto, porque nosotros queremos saber si hubo o no delito. A partir de este tuit, vamos a repasar lo que ha publicado el presidente de la Nación. Este es el contenido. Y esto es lo que se puede advertir, entre otras cuestiones. La Argentina liberal crece. Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. Bueno, remata como habitualmente lo hace, promocionando a pesos libra con "Viva la libertad, carajo". ¿Es delito o no es delito? Bueno, indudablemente coincide entonces con la figura de que estamos haciendo referencia. Es una negociación incompatible con la función pública. Eso es lo que se debe investigar, pero te quiero hacer una aclaración, Silvina. Acá es necesario, para que haya delito, que haya habido dolo, es decir, que lo haya hecho con la intención de beneficiar a alguien que puede ser el mismo o que pueden ser terceros. En la medida que, porque todo eso tiene que ver con el juego de las presunciones y de las pruebas. A ver, estamos hablando de un presidente de la nación, economista, porque no es lo mismo que fuera, no sé, médico, no es economista, claro. Es alguien que sabe de lo que está hablando. Y lo está haciendo en el ejercicio de su cargo. Lo que acá tenemos que verificar es si lo hizo con intención o no, pero uno podría llegar a la conclusión de si efectivamente lo hizo con o sin intención, sacando lo que haya pasado con tantos que pueden haber ganado, que pueden haber perdido. También puede ser el delito de fraude a la industria del comercio, aquel que con alguna intención artera hace subir o bajar el precio de mercaderías o de activos, como puede ser por ejemplo.
con la intención de que se pueda comprar y vender para obtener un beneficio. O sea, indudablemente la responsabilidad penal del presidente está, habrá que investigarla, y de la mano de la responsabilidad penal del presidente está la política, la responsabilidad política. Porque políticamente, así como en el ámbito del derecho penal o de la justicia intervienen los jueces, en el ámbito de la justicia, de la política interviene el Congreso. El Congreso es el único órgano que puede destituir al presidente de la Nación y tiene como herramienta el único procedimiento posible, que es el juicio político. Antes del juicio político está la posibilidad de que el Congreso decida crear una comisión investigadora que, a la par de la justicia y no en reemplazo de ella, también busque la manera de investigar qué es lo que ha ocurrido aquí y eventualmente aportar las pruebas, que puede ser una comisión bicameral o puede ser una comisión dentro de la Cámara de Diputados. Y en ese caso, doctor Lonero, le interrumpo y le pido disculpas, en ese caso, ¿cómo juega el rol de la jueza Servini frente a una comisión investigadora del Congreso? Bueno, no, la jueza Servini va a hacer lo suyo, va a seguir una investigación paralela. La comisión investigadora también hará lo propio y aportará eventualmente pruebas al juzgado de Servini de Cubría, pero además después están las cámaras, está la apelación, está la corte, esto sería eventualmente un delito federal. Así que la responsabilidad política se puede hacer valer cuando hay delito o cuando hay mal desempeño. Y eventualmente, si hay delito, claro está que hay mal desempeño. La cuestión es determinar que si la justicia define o determina que acá hubo dolo, indudablemente está todo dado para que el presidente sea sometido a juicio político. Doctor, si la justicia... Sí. Concluí la idea, que tengo una pregunta a propósito de la justicia, el Congreso. Si la justicia, en cambio, llega a la conclusión de que acá no hay delito, porque no hay dolo, estos son delitos que se cometen dolosamente, entonces, ¿qué hay? Y puede haber una torpeza, puede haber una impericia, pero no delito. Entonces queda a criterio del Congreso subjetivamente decidir si eso constituye o no constituye mal desempeño para ser destituido de su cargo. Pero este es un poco el juego de las responsabilidades que hace valer cada órgano, la justicia y el Congreso. Para que la comisión investigadora pueda funcionar, además hay mecanismos en el Congreso, elevar ese pedido a la Comisión de Asuntos Constitucionales, la presidencia y la vicepresidencia está en manos de la Libertad Avanza y del PRO, me parece que ahí el proceso va a ser largo. Pero hay otra instancia que comunicó el Ejecutivo y tiene que ver con no autodenunciarse, no promover movidas en el Congreso y sostener que es la Oficina Anticorrupción la que tiene que investigar, que es algo así como... ser juez y parte al mismo tiempo de este hecho, ¿corresponde o es un error de tipo jurídico? No, a ver, la Oficina Anticorrupción está para esto. Lo que pasa es que está ridículamente para esto. ¿Por qué digo? Porque la Oficina Anticorrupción es un organismo descentralizado, desconcentrado, digamos, que está dentro del ámbito del Ministerio de Justicia. Y el titular de la Oficina Anticorrupción es designado y removido por el presidente de la Nación. Ustedes imagínense que el presidente, ante el menor atisbo, ante la menor mirada fea o desubicada de un colaborador, lo echa. Ha echado a la hija por ser hija de alguien que lo criticó. Acá esto es fantástico, porque me imagino que Milei en este caso se hubiera tenido que echar a sí mismo. La Oficina Anticorrupción lejos está con un presidente como este de poder ejercer y de hacer su trabajo con libertad total. Por ahí va a venir algún técnico de la Oficina Anticorrupción y va a decir, no, este abogado está diciendo cualquier cosa. Bueno, a mí no me la hacen creer. Yo sinceramente creo que la Oficina Anticorrupción no puede investigar, que tiene facultades de investigación, que tiene facultades de denunciar, que tiene facultades de querellar cuando se hayan afectado los recursos públicos, que no fue este el caso, pero que por lo menos puede aportar y denunciar. En este caso concreto, sí. ¿Ustedes creen que Milei le va a permitir a algún funcionario de la Oficina Anticorrupción denunciar? Por favor. Acá lo único que sirve es efectivamente la justicia y después lo que puede hacer el Congreso en función de eso. Milei ha sido víctima de su propia intemperancia, de su propio atolondramiento, de esta manera que tiene de gobernar, cual Octavio I o cual Julio César, digamos, yendo por el foro desde el Senado romano hasta el Coliseo, creyendo que
le puede pasar por arriba todo y que nada lo puede afectar. Bueno, acá hemos visto que por no mirar hacia abajo se ha tropezado. Y esto es, dentro de su gobierno, la primera gran llamada de atención. No se puede andar por la vida, y menos conduciendo los destinos de un país, diciendo y haciendo lo que se le canta. Y después estará en la gente, no en los fanáticos, porque los fanáticos no van a entender nunca nada, pero está en la gente definir si este presidente, más allá de sus objetivos, de sus ideas con las que uno puede o no coincidir, yo prefiero esto y toda la vida antes que lo que había antes, pero de cualquier modo no puede llevarnos a los empujones a donde él quiere, porque vivimos en un sistema democrático, republicano y órganos de gobierno que tienen que controlar. Hay una entrevista con Hawkinson, que es uno de los involucrados, si les parece la compartimos. Sí. We don't actually need a single deal from the Argentine government. We were just curious what Milei wanted to do. So we had all these people that we'd encounter along the way, and they say, hey, you give us a little something, we can get you a meeting, and oh yeah, magical things can happen. I said, well, that would be a violation of the FCPA. We can't do that. And then suddenly they stopped talking to us. Here's what I think happened. I think there's some people in that inner circle surrounding Milei himself who took advantage of his lack of knowledge of our industry, and they used the president of Argentina basically to make a lot of money. And they left him basically to clean up the mess after they ran away. Bueno, es muy interesante tener en cuenta este punto de vista, doctor Lonigro. Te pido que por favor te quede junto a nosotros porque vamos a incorporar a esta conversación a Ricardo Miura Estrada, que es el presidente de Bitcoin Argentina, para tratar de poner en caja y en nuestro foco de qué estamos hablando cuando aparece un meme coin, una criptomoneda, cuando además está involucrado un presidente. Bueno, ¿qué representa esto? Hola Ricardo, buenas noches. Gracias por acompañarnos hoy en Noticias a las 20:30. Tu primera mirada, ¿cuál es? ¿Qué tal? Buenas noches. La primera mirada es, me parece importante saber si estamos hablando de un meme coin o estamos hablando de otra cosa. ¿Qué puede ser otra cosa? Puede ser lo que acaba de decir Milei, recién estaba mirando. Él dice que lo que le habían llevado a él y que el proyecto que de alguna manera compró era el de un sistema de financiamiento para compañías en Argentina a partir del ecosistema blockchain. Y eso es muy distinto, eso no es un meme coin, eso es otra cosa, otro bicho absolutamente. ¿Pero qué es entonces? Porque para nosotros, observándolo desde este lado, teniendo en cuenta que está bien, hay gente que asume su riesgo, se gana y se pierde en el juego de la comercialización y en el gran espacio de las finanzas. Bueno, se involucraba a un país, a un presidente, un proyecto de financiamiento para emprendedores y de pronto esta cripto donde las regulaciones no están tan claras y donde hubo gente que entró rápido, salió rápido e hizo una diferencia abrumadora en cantidad de millones de dólares. ¿Qué es esto? Acá regulaciones a este nivel no hay ninguna porque esto es algo que sucede en el ciberespacio, digamos, no hay jurisdicción, no hay nada donde se suceden estos hechos económicos. Más allá de que lo que pueda decir Milei o lo que pueda hacer alguien en algún lugar. Los hechos económicos, las compras y las ventas, suceden en la blockchain y suceden desde cualquier lugar del mundo de forma simultánea. Entonces, ahí la regulación es imposible porque el acceso a esos smart contracts es totalmente irrestricto. Cualquiera puede entrar ahí a tradear. Bien que es difícil, hay que tener conocimientos tecnológicos para poder hacerlo, ¿no? Pero no es algo que esté bajo alguna jurisdicción poder decir esto se debe hacer así o se debe hacer así. Entonces, la verdad que es algo que sucede y no hay reglas comerciales para eso, no hay reglas jurídicas para eso, pero hay un patrón que se repite. Este patrón es el de criptomonedas o pseudo criptomonedas que se emiten de un día para el otro, se hace este mecanismo de pump and dump, que se llama así, o sea, bombear para que suba el precio y después
vender todo hasta que reviente. Para hacer el movimiento alcista se utilizan todos esos instrumentos, o sea, o una celebrity que recomiende el nuevo producto o una, ¿cómo se dice? Una operación de compra, de autocompra, de autoventa de ese mismo token que haga generar una apariencia de demanda que tire el precio para arriba. Entonces, cuando eso empuja a que otros entren a comprar, ahí el organizador es cuando sale a vender. Esto es una maniobra, una mecanicidad que se repite permanentemente. Cualquiera que está en esto sabe que es así. Y bueno, también es cierto que los que están operando en las primeras horas en ese ecosistema están en ese casino sin reglas, tratando de ganarle el momentum a otro y llevarse la ganancia, pero son todos contra todos. Es un Far West. Ahora, el problema es cuando de ahí a los exchanges, donde cualquier ciudadano común tiene sus pequeños ahorros o sus grandes ahorros y de ahí decide si compro Bitcoin o compro Libra. Ahí es donde tenemos que estar atentos, porque ahí sí hay regulación posible, ahí sí hay responsabilidades también de los exchanges que llevan ese sistema que sucede en la nube de la blockchain a la computadora de cualquiera. Ricardo, danos un segundito porque le queremos preguntar al doctor Félix Lonigro por esta suerte de, yo no sé, Félix, si llamarlo tráfico de influencias, uso de influencers, pero aquí el que juega y ha salido a jugar fuerte es nada más ni nada menos que el presidente de la Argentina, en un mercado donde recién Miura definía que es un casino sin reglas. ¿Qué mirada tenés de esto? Bueno, o sea, claro que es un casino sin reglas, efectivamente. No está arreglado, esto acá el Banco Central no interviene, ni mucho menos. Acá no importa si hubo ganadores o perdedores, esto lo repito. Acá los que quieren apostar que apuesten, es un problema de ellos. Inclusive diría más, si el presidente, tampoco vería mal que el presidente de pronto, de un modo genérico, recomiende la inversión en criptomonedas. Así, genéricamente. Ahora, el presidente de la Nación habla de este proyecto y menciona a una de esas criptomonedas. Y estamos hablando de una criptomoneda, seguramente el profesional que está aquí, que habló recién, sabrá, no sé cuántas hay, dicen que hay como 9.000, 10.000 criptomonedas dando vueltas por el ciberespacio. Si esto es así, ha recomendado una que se había creado 20 minutos antes. El problema de Milei es haberse interesado en un proyecto en particular, que en este caso llamó Libra. A partir de ahí nace su responsabilidad, no el perjuicio que por su consejo le puede haber causado a muchos, sino el solo hecho de haberse interesado en la problemática de una operatoria que no era un bono público, sino que precisamente era algo particular. Félix, si no otra cosa. Si me permitís, acá hago un punto, porque previamente estábamos viendo a otra persona responsable de otras cripto, como Ethereum, que decían que le habían ofertado la posibilidad de acercarse al presidente y de entender que podían pasar cosas mágicas a partir de algún hecho puntual. ¿Esto también se podría entender como un acto de corrupción o no? Es un tráfico de influencias, pero no es de parte, o sea, esto lo hicieron privados. Si de la investigación surge que acá hubo otros funcionarios involucrados que le acercaron al presidente esto, bueno, entonces habrá otros responsables también. Pero por lo pronto acá el que aparece por ahora como único responsable es el presidente de la Nación. Después si hay estafadores en el ámbito privado que están en derredor de estos negocios, bueno, los que perdieron podrán reclamarle a ellos. Pero estamos evaluando si el presidente cometió un delito o no. Y en esto, la verdad, los que perdieron no cuentan y los que ganaron tampoco. Ricardo, quiero preguntarte a propósito de un hecho que pasó esta tarde cuando se volvió a colgar en la red social X una publicación que intentaba explicar cómo había que hacer para entrar en el negocio, cómo había que hacer para entrar a la compra de este meme coin o Bitcoin y volvió a subir la cotización.
¿Cómo puede ser que suceda después del escándalo que estamos viviendo desde el viernes hasta aquí? Esa cripto está viva todavía, está en el mercado. ¿Y cómo tomás, por otro lado, la declaración de uno de los 3 integrantes de esta situación diciendo, bueno, pero tengo $100 millones y estoy esperando que el gobierno me dé alguna punta de qué cosas puedo hacer para inyectarlo de vuelta en el mercado? Efectivamente, esta criptomoneda está todavía en el mercado. Es más, está, y más que en el mercado, está en el smart contract. O sea, hay un smart contract que tiene registradas no me acuerdo cuántos millones de libra que se emitieron. Ese smart contract permite canjear esas criptomonedas por otras de la misma, que corren sobre la misma blockchain. Es la blockchain de Solana. Entonces, yo puedo entrar con Solana o cualquier otra criptomoneda de Solana a ese smart contract y hacer un canje. Porque el smart contract está programado justamente para permitir eso, para permitir que a determinada cantidad de una cripto largue otra. A una determinada cantidad, mejor dicho, cuando machean la oferta de quien vende con la oferta de quien compra. Y así se produce el canje. Eso está corriendo y probablemente va a seguir corriendo hasta que alguien no decida, hasta que el dueño de ese smart contract no decida bajarlo. Entonces, en cualquier momento se puede seguir, y de hecho se siguen produciendo intercambios. Y como se produce un intercambio entre la libra y otra criptomoneda que tiene una cotización de mercado más estable o más alta, ahí cuando se aumenta ese ratio es cuando uno advierte que aumentó el precio. Eso pasa. Y ese fenómeno que se da a partir de ese tweet en el cual se pretendía explicar lo difícil que es entrar a operar en ese mercado. Es técnicamente difícil, pero por eso mismo es muy importante distinguir. Operar en ese mercado es difícil, operar en un exchange es muy fácil. En un exchange que se llama Proveedores de Servicios de Activos Virtuales en Argentina, hay varios exchanges, hay millones de cuentas abiertas. Entonces, en el momento que un exchange baja una de esas cripto, se las ofrece al consumidor, a sus clientes, ahí es donde uno dice, bueno, es indiferente la actitud del exchange entre ofrecer Bitcoin, que no es ninguna estafa y que no es ninguna apuesta loca y que tiene una seguridad y no está controlado por nadie. Es lo mismo ofrecer Bitcoin, ofrecer una cripto que se acaba de lanzar y que es obviamente un sistema de pam, pam, dump. Y ahí yo creo que no es lo mismo. Desde Bitcoin Argentina, desde la ONG, una de las cosas que hacemos, además de educar, es tratar de llevar proyectos más sanos de regulación. Un proyecto que planteamos es: deben hacerse responsables aquellos que ofrecen a la venta a sus clientes este tipo de productos cuando ellos son fraudulentos. Gracias, Ricardo. Si me permite, quisiera preguntarle al doctor Lonigro, ¿qué impacto puede tener la investigación del Departamento de Justicia y del FBI en Estados Unidos, dado que cuando hay fraudes financieros tiene jurisdicción, si involucran a norteamericanos o se utiliza la tecnología de Estados Unidos, en este caso la red social X? Sin lugar a dudas que eso puede potenciar la investigación que se haga allí, puede potenciar la responsabilidad del presidente e internamente puede cambiar para el presidente el paradigma, no solamente desde su responsabilidad penal, sino también política. Cualquier investigación que se haga en el exterior y cualquier conclusión a la que se llegue en el exterior por las causas que pueden o por las investigaciones que se pueden hacer allí, van a sumar a las que se hagan dentro de la Argentina y bueno, no sé qué derivaciones desde el punto de vista, o sea, lo único que puedo decir yo, cuáles son las derivaciones desde el punto de vista penal. Eso obviamente se viene va a tener que estar atenta a eso porque ya le va a servir como elemento probatorio también para resolver la responsabilidad penal que tiene
el presidente aquí, y políticamente ni hablar, ¿no? Les queremos agradecer a los dos esta conversación, esta entrevista aquí en Noticias a las 20:30, que es un tema fuerte y que va a tener muchas derivaciones judiciales, económicas, financieras y además, por supuesto, políticas. Muchísimas gracias al doctor Félix Lonigro, abogado constitucionalista, y también a Ricardo Miura Estrada, que es presidente de Bitcoin Argentina. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y el volcán Etna continúa